Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la Guerra de Suez y las consecuencias para la descolonización. Fijaros que entre los países árabes, Egipto fue el que más había contribuido a la elaboración de la ideología panárabe y, básicamente ya desde el siglo XIX, había ejercido en varias ocasiones un papel de estímulo y de liderazgo político e intelectual respecto de los países de Oriente Medio. En Egipto se encontraba la prestigiosa Universidad Islámica de El Azhar. Además, su territorio era atravesado por el Canal de Suez y estaba situado en una región del planeta de gran importancia económica, ya que allí se encontraban los mayores yacimientos de petróleo por entonces disponibles, un recurso vital para Occidente, cuya creciente necesidad energética tras el cierre de gran parte de las obsoletas minas de carbón, dependía casi totalmente del petróleo. Fijaros que los intentos de los estados de la región por sustraer este recurso al control de las grandes compañías inglesas y norteamericanas y de recobrar su titularidad hasta entonces habían fracasado. El último de estos fracasos había sido el del primer ministro iraní Mossadegh, quien en 1951 había nacionalizado la industria petrolífera, obligando al Shah a dejar el país. Sin embargo, en 1953 fue destituido mediante una misión secreta organizada por la CIA y los servicios secretos ingleses. Fijaros que el malestar en la región, o al malestar de la región, contribuía el estado de tensión permanente que existía entre Israel y los países que en 1945 habían formado la Liga Árabe, es decir, Egipto, Irak, Arabia Saudí, Transjordania, Yemen, Siria y Líbano. Un primer enfrentamiento entre las dos partes ya se había producido en mayo de 1948, cuando, a consecuencia de la decisión inglesa de poner fin a su mandato sobre Palestina, Israel había proclamado su independencia. Tras un año de enfrentamientos, el conflicto había terminado con la victoria militar de los israelíes, pero sin ninguna solución política. Los estados árabes seguían sin reconocer Israel y la tensión entre los dos bandos seguía inalterada. El resentimiento hacia Occidente capitalista, que se enriquecía con el petróleo árabe y sostenía el sionismo, estaba muy arraigado en la región. Por tanto, fijaros, se puede comprender a la luz de todo esto cómo la integración de Egipto en el sistema de relaciones internacionales y los planteamientos de sus gobernantes cobraban una importancia trascendental y eran objeto de una atención continua por parte de las grandes potencias. Así que cuando en la madrugada del 22 al 23 de julio de 1952 un grupo de libres oficiales egipcios depuso al corrupto y desautorizado rey Farouk, se adueñó del poder y la proclamó república, el acontecimiento no pasó desapercibido. La cultura política de estos libres oficiales estaba marcado por el eclecticismo, una mezcla de nacionalismo egipto, panarabismo y marxismo. Uno de ellos, Anwar el-Sadat, simpatizaba con los hermanos musulmanes y Nasser vio reprochadas sus simpatías juveniles por los movimientos fascistas. Sin embargo, estaban decididos a actuar y no tardaron en demostrarlo. En abril de 1954, apartado del poder el general Neguib, quien hasta entonces había desempeñado el cargo de presidente, las riendas del poder pasaron a las manos de Nasser. Una de las primeras medidas fue la promulgación de una reforma agraria que redujo tajantemente la influencia que los grandes propietarios de terrenos ejercían en la vida política egipcia y en el partido Waqf. Pero sus iniciativas no se limitaron a la política egipcia y a la política interna, sino que se desarrollaron principalmente en el terreno de la política exterior. En abril de 1955, Nasser encabezó la delegación egipcia en la conferencia de Bandung. En septiembre del mismo año cerró un acuerdo con Checoslovaquia para una importante venta de armas y en la primavera de 1956 reconoció a la China Popular. Se trataba de decisiones que no podían por menos de poner en alarma a los miembros del Pacto de Bagdad.
De esta forma podemos entender el por qué los Estados Unidos, que en un primer momento se habían declarado dispuestos a contribuir en la financiación de las obras para la construcción de una gran presa en el Nilo, la presa de Aswan, se echaron rápidamente atrás, ofreciendo así a la URSS la ocasión de sustituirles, como de hecho sucedió. Este apoyo cada vez más descubierto a Egipto y a la causa árabe por parte de la Unión Soviética implicaba inevitablemente el deterioro de las relaciones entre la Unión Soviética y el Estado de Israel, a pesar de haber sido uno de los primeros países en reconocerlo, y en la vertiente opuesta, una consolidación de las relaciones ya muy buenas entre Israel y Estados Unidos. Así, ambas superpotencias se encontraban indirectamente involucradas en el atolladero medio oriental. El 26 de julio de 1956, Nasser anunciaba su decisión de nacionalizar el Canal de Suez. Semejante iniciativa no podía por menos que suscitar la alarma en Occidente, y especialmente de aquellos países como Francia e Inglaterra que tenían intereses en la región y dependían en mayor medida de las importaciones de petróleo de los países vecinos. Por otro lado, no dejaba de aumentar la tensión que ya existía entre los estados de la Liga Árabe e Israel. Por consiguiente, a lo largo de la segunda mitad de 1956, las diplomacias francesa, inglesa e israelí se volcaron en un sinfín de contactos y encuentros cuyo objetivo era el de preparar una acción conjunta contra el Egipto de Nasser. El resultado a que llegaron, y que naturalmente se mantuvo secreto, fue un maquiavélico plan articulado en tres fases. Primero, un ataque israelí a Egipto. Segundo, un ultimátum franco-inglés a Egipto e Israel para conminarles a que retiraran sus tropas. Y tercero y último, la intervención militar de unidades inglesas y francesas en la zona del canal para separar a los dos contendientes. Pero fijaros, en realidad, para retomar el control del canal y asestar un golpe mortal al prestigio de Nasser. Tanto en Londres como en París y en Tel Aviv se contaba con el hecho de que la reacción de la Unión Soviética, involucrada como estaba en el asunto húngaro, no iría más allá de las habituales protestas de tipo propagandístico, y que los Estados Unidos, donde estaba en pleno desarrollo la campaña electoral para las elecciones presidenciales, no tendrían ninguna reacción. La fecha prevista para el comienzo del ataque israelí era el 29 de octubre y la del ultimátum el 30, y con ambas fechas se cumplió. Fijaros que se pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, pero la iniciativa del secretario de la organización de convocar el Consejo se topó con el veto de Inglaterra y Francia. Por lo tanto, valiéndose de una norma de procedimiento ya adoptada en ocasión de la Guerra de Corea, la delegación norteamericana pidió la suspensión de todas las operaciones militares y la retirada de las tropas por detrás de las líneas de armisticio, una invitación que de hecho valía solo para Israel, cuyas tropas habían invadido gran parte del Sinaí y ya se encontraban cerca del canal. Esta resolución fue aprobada al día siguiente, con 64 votos favorables, entre ellos el de la URSS, 6 abstenciones y 5 votos en contra. Australia, Francia, Inglaterra, Israel y Nueva Zelanda. Mientras tanto, la sexta flota norteamericana permanecía en las aguas del Mediterráneo oriental. El 4 de noviembre, unidades de paracaidistas inglesas y francesas aterrizaban en la zona de Puerto Said y asumían su control. El día 5, el primer ministro ruso, Bulganin, enviaba a los gobiernos de Londres, París y Tel Aviv una nota en la que se llegaba a amenazar una represalia con misiles. Se trataba probablemente de un bluff que se quedaría sin consecuencias si Washington no hubiese aumentado las presiones, tanto en lo financiero, con la venta masiva de libras esterlinas, como en lo diplomático, intimidando sin contemplaciones al embajador francés para que se retiraran de Egipto. El 6 de noviembre entraba en vigor la tregua y el 24 de diciembre los cuerpos de expedición ingleses y franceses volvían a sus bases. Así pues, Francia e Inglaterra salían humilladas de este acontecimiento. La dimisión del primer ministro inglés, Eden, gravemente enfermo en enero del 57, de alguna forma manifestó este jaque. A medida que su influencia en la región de Oriente iba disminuyendo, se insinuaba, podríamos decir, el aumento de influencia norteamericana, y el 5 de enero de 1957 Eisenhower explicaba al Congreso la doctrina que tomará su nombre y según la cual los Estados Unidos se comprometen a proporcionar asistencia económica y militar, incluido el empleo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, a los países de Oriente Medio cuya seguridad se viese amenazada por el comunismo internacional y que lo pidieran expresamente. Desde Fraga, España,
Te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.